Hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Isaac Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro. Y aquí estoy con el hermano Hugo Rebollar. Y estamos platicando en este área donde se va a explicar sobre donde posiblemente o tradicionalmente el apóstol Pedro recibió lo que es la éxtasis que miramos en Hechos capítulo 10, donde creo que hay una mal comprensión de ese capítulo. Y pues quise que el hermano Hugo nos explicara un poquito de lo que más probable sucedió en esta área. Bueno, como dijo el pastor, este lugar es muy especial y muy importante para la comprensión de la Escritura, porque vemos en tres mayores pasajes la existencia de este lugar, Jope, o en la actualidad Yafo. Número uno lo vemos en el Antiguo Testamento con el profeta Jonás. Este lugar es muy importante porque es donde Jonás huye, baja a tomar una nave, un barco, para huir lejos de la presencia de Jehová. Y es algo que necesitamos nosotros comprender por qué el apóstol, o bueno, Lucas, mejor dicho, ¿verdad?, quien redacta este episodio, por qué Lucas hace un eco a Jope y también haciendo el mismo propósito o dando a conocer el mismo propósito por el cual Jonás huye de la presencia de Dios. Pero aquí vemos a un apóstol, a un hombre de Dios llamado Pedro, obedeciendo el mandato de Dios. Este lugar tradicionalmente es el lugar donde muchos han apuntado fue la casa de Simón el curtidor. Esta familia, la familia Zacarías o Zacharian Family, es un de origen armenio, y ellos han estado por generaciones usando esas instalaciones porque ellos eran los que guardaban el faro de este puerto. Ahora ellos, por tradición oral, llevaron esta historia, que aquí fue la casa de Simón el curtidor, donde el apóstol Pedro vio la visión de los animales inmundos. Ahora, ¿qué contraste hay en el Antiguo Testamento con este relato en Hechos capítulo 10? Jonás huye de este lugar para esconderse o para huir lejos de predicarles a los ninivitas, porque la gracia de Dios iba a ser sobre ellos si se arrepentían. Y él no quería, ¿por qué? Porque había un prejuicio entre el pueblo judío, y aquí lo vemos en un profeta de Dios, en un hombre de Dios, con toda su humanidad, con todo también su coraje, porque él sabía que muy probablemente los asirios iban a venir a invadir, ¿verdad?, el reino del norte, y después el reino del sur. Es la primera vez que estamos aquí, estamos en vivo, están abriendo la puerta, y muy probablemente aquí está escondido el apóstol Pedro. Y es algo muy importante como este lugar es un símbolo. Yafo es un símbolo de cómo Dios rompe estereotipos, rompe nuestras mismas diferencias en cuestión de otros pueblos. Exacto. Con Jonás lo fue así con los asirios. Dios le dijo: Jonás, ve y predica a los asirios y predícales que si no se arrepienten, el juicio de Dios vendrá a sus vidas. Así que, hermano Hugo, no quieren desviar mucho, pero los de Nínive obviamente no eran judíos. Ellos tenían que arrepentirse. Claro. Ellos tenían que buscar al Dios de Israel. Así es. Ellos tenían que obedecer a Dios. Jonás tenía que llevar la palabra de Dios a ellos. Uh-huh. Y eso es lo que usted va a vincular ahorita al apóstol Pedro a través de esta éxtasis. Exactamente. Entonces, realmente el éxtasis que él tuvo no tuvo nada que ver con lo que se puede comer o lo que no se puede comer. Simplemente había una barrera entre un pueblo que no era judío y un pueblo judío, y Dios estaba tratando con el apóstol Pedro igual como trató con el profeta Jonás. ¿Correcto? Así es. Okay. Así es, porque ellos obviamente eran judíos, eran hebreos, mejor dicho, y había un cierto odio, había prejuicios por ese estereotipo que vemos de los asirios: hombres sanguinarios, hombres gentiles, hombres idólatras, etcétera, etcétera. Y bueno, él huye para no ir a predicarles la salvación. Él prefirió morir antes de ir a obedecer a Dios. Pero vemos un paralelismo increíble con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está en este lugar, en Yafo, y es anunciado por medio del Señor
por medio de un éxtasis, por medio de esta visión, una manta caer y animales inmundos, un lienzo. Y este hombre, ¿verdad? Este apóstol entiende, y él lo dice claramente: ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y el Señor le responde: no llames tú común a lo que yo ya limpié. Hasta ahí podríamos decir, el Dios de Israel ya hizo limpios todos los animales. Pero ahí no termina la narrativa. La narrativa termina cuando el apóstol Pedro claramente explica cuál es la interpretación de esta visión. La interpretación de esta visión claramente dice: entonces entendí que yo no debía llamar a ningún hombre, no habla ni siquiera de animales, sino que a ningún hombre llame yo común. O sea, Pedro nos da la interpretación, no tenemos que agregar nuestra interpretación. Claro que no. ¿Por qué? Porque la interpretación está en el contexto inmediato. Exacto. Y luego cuando dice no llamas nada común, la palabra común ahí originalmente es koinos, que la palabra koinos no se trata de lo que es la palabra akatartos en griego, de algo prohibido por Dios. Koinos es algo prohibido por el sistema religioso, y Cristo vino a derribar eso. Todas estas doctrinas de hombres, tradiciones de hombres que hacía gente sentir en esclavitud porque estaban quebrando o no podían, dice: yo vino a quebrar eso. Dice Pedro: ya quita esa barrera, vaya a los gentiles. Y es cuando él fue con el centurión y él dijo: oiga, Dios me ha enseñado a mí, porque él dice: yo entrando en esta casa, ¿no sabes cuál abominable es? Bueno, eso es koinos, lo que dijo el rabí. No es akatartos, lo que dijo Dios, de entrar en la casa de un gentil. Dios nunca dijo que eso era una abominación. Hasta Pedro, por alguna razón, sintió que era una abominación, pero él dijo al centurión: pero ¿sabes qué? Dios me ha enseñado de que no llamas hombre común, koinos, que el rabí dijo que son ellos inmundos. Así es. Él entendió eso, por eso fue el éxtasis que sucedió sucedió más o menos en esta área. Exactamente. No hay duda que fue en Jope, este lugar. No sabemos exactamente el punto específico, pero sabemos que fue aquí. El asunto es que Dios tumba esos prejuicios que el hombre ha levantado. Y ese es el tema del apóstol Pablo, incluso de Pedro: quitar prejuicios. Al apóstol Pedro le costó. ¿Y el profeta Jonás? Claro que sí. Me encanta cómo lo conectaste. Y vemos cómo también a Pedro le costó mucho derribar ese prejuicio. Lo vemos en Gálatas todavía. Esta mañana lo estábamos hablando. Cómo en Gálatas derriba también Pablo, ¿verdad? Ese prejuicio con el apóstol Pedro. Excelente. Pues muchas gracias, Manu. Gracias por el tiempo. Y que el Señor los bendiga. Espero que les fue de bendición. Con más pastores. Dios los bendiga.